Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles y hacer un breve top de los 5 campeones que tuvieron las 5 ligas más importantes del fútbol europeo. Porque si bien es verdad que todavía faltan disputarse algunos encuentros en estas respectivas competiciones, ya tenemos a los 5 campeones de las ligas de Inglaterra, España, Italia, Francia y Alemania. Todos hicieron distintos caminos para levantar sus respectivos títulos. Hubo campeones mejores que otros, hubo algunos equipos que tuvieron que esperar más, otros que tuvieron un mejor juego colectivo y algunos que tuvieron que aprovechar más sus grandes individualidades como para sacar adelante el torneo, pero en definitiva los 5 campeones siempre son importantes. Hubo uno que se coronó después de muchísimo tiempo, como lo fue el Napoli, el Barcelona, que volvió a salir campeón luego de 3 años sin hacerlo, el Manchester City y el PSG, que volvieron a repetir los títulos de la temporada pasada, y el Bayern Múnich, que en la última jornada pudo rescatar el torneo tras la no victoria del Borussia Dortmund y de esa manera consiguió su Bundesliga número 11 de manera consecutiva. ¡Empecemos! Y justamente en este top de el peor campeón, por decirlo de alguna manera, al mejor de las mejores 5 grandes ligas, hay que comenzar con el Bayern de Múnich. Porque si bien es cierto, si analizamos toda la temporada, sería ilógico poner a los alemanes por debajo del Paris Saint-Germain, teniendo en cuenta que se enfrentaron en octavos de Champions y el Bayern fue muy superior, ganando 3-0 de manera global. Acá lo que vamos a analizar es el desempeño que tuvieron en su respectiva liga. Y la realidad es que el Bayern Múnich únicamente salió campeón porque el Borussia Dortmund en ningún momento pudo estar a la altura de las circunstancias como un serio candidato al título. Caso contrario, hubiera sido subcampeón del torneo y seguramente el Dortmund se hubiera coronado no en esta última fecha, sino en anteriores jornadas, porque el Bayern de Múnich tuvo algunos partidos verdaderamente muy flojos que llaman la atención, no por la temporada a nivel colectivo que viene haciendo el Bayern, que fue verdaderamente muy mala, sino por en general el rendimiento de sus futbolistas. Por ejemplo, si tomamos en cuenta desde que comenzó la temporada el 5 de agosto hasta el 18 de febrero, que es cuando el Bayern pierde su segundo partido, únicamente si tomamos en cuenta los compromisos internacionales y también los nacionales, había perdido de visitante por la 7ª fecha frente al Augsburgo, no había perdido ningún partido. Ahora, si tomamos en cuenta desde el 18 de febrero, que es cuando pierde su segundo compromiso 3-2 frente al Borussia Mönchengladbach, hasta esta última jornada en la cual le ganó 2-1 al Colonia, además de perder ese encuentro, cayó 2-1 de visitante con el Leverkusen, 3-0 de visitante con el City, 3-1 de visitante con el Mainz, 3-1 de local con el Leipzig y no le pudo ganar al Hoffenheim en condición de local. Después sí tuvo una victoria muy importante el 1 de abril jugando en el Allianz Arena 4-2 contra el Borussia Dortmund, que termina siendo un triunfo verdaderamente determinante para alcanzar el título, porque caso contrario no hubiera podido levantar el trofeo. 11 ligas consecutivas desde la temporada 2012-2013 que el Bayern Múnich viene ganando absolutamente todos los torneos alemanes. Obviamente a nivel liga las copas se las van intercambiando entre ciertos equipos y en esta oportunidad terminó coronándose de una manera en la cual no lo había hecho de ninguna de las anteriores ediciones, que es por diferencia de gol. 71 puntos al igual que el Dortmund, pero el Bayern tuvo 92 goles a favor contra 83 del Borussia, mientras que solo 38 en contra los 44 del conjunto de Dortmund, lo que hicieron que el Bayern, al ganar en la última fecha 2-1 en condición de visitante al Colonia y que el Borussia Dortmund no haya podido de local con el Mainz 0-5 porque empataron 2-2, eso coronó al Bayern. Y más allá de que quizás, como dije, la temporada no estuvo peor que en el PSG, sobre todo hasta la llegada de Tuchel y la salida de Nagelsmann, la realidad es que en la liga el conjunto de Múnich terminó siendo en las 5 principales de Europa el más flojo de todos. El cuarto en este top es claramente el Paris Saint-Germain, a quien le costó mucho tener una temporada regular. De hecho, después de lo que fue la eliminación en los octavos de la Champions contra el Bayern Múnich, tuvo una liga verdaderamente floja. Está claro que ni el rendimiento del Lens, ni tampoco lo que hizo el Marsella, que fueron los dos conjuntos que más se le acercaron en general, ninguno de los dos estuvo a la altura para arrebatarle la liga. Es cierto que en términos generales el Lens podría llegar a acabar a tan solo un punto del PSG. Todavía falta la última fecha. El equipo que tiene a Kylian Mbappé como máxima figura y como goleador con 28 tantos, hay que ver si Alexander Lacazette, el atacante del Lyon, lo puede superar en la última jornada. Tiene 27, está a un tanto.
y también que tiene al máximo asistidor, que es Lionel Messi con 16 asistencias y además que marcó 16 goles, contando el que convirtió en la última fecha en el empate 1-1 de visitante contra el Racing de Estrasburgo, que le permitió al equipo parisino salir campeón. Claramente sin estos dos futbolistas el PSG no estaría, me atrevería a decir, ni siquiera en los 3 primeros puestos, porque colectivamente fue un equipo verdaderamente muy malo. Termina a 4 puntos del Lens, 85 contra 81. Como dije, en caso de que en la última jornada el Lens gane y el PSG pierda, puede terminar a tan solo una unidad, pero en definitiva terminó saliendo campeón una jornada antes, por eso lo pongo por encima del Bayern de Múnich. En lo que respecta a la temporada, de 37 partidos hasta ahora ganó 27, empató 4 y perdió 6, convirtiendo 87 goles y habiéndoles marcados 37, es decir, le convirtieron en promedio un gol por partido, algo quizás un tanto raro para un conjunto campeón, pero defensivamente el equipo dirigido por Galtier nunca estuvo a la altura. Le pasó algo parecido a lo que le sucedió al Bayern de Múnich en relación a la primera parte del año si lo comparamos con la segunda. Hasta el 28 de diciembre, es decir, antes del parate por el Mundial y contando el primer partido que jugó luego de la reanudación, el PSG no había perdido ni un solo compromiso. Es más, había ganado todos los encuentros con excepción de 4 empates. Empató 1-1 con el Mónaco de visitante, igualó 0-0 con el Reims de visitante y también empardó los 2 compromisos por Champions League con el Benfica, tanto de local como de visitante. Una vez se disputó el primer cotejo de este 2023, que fue derrota de los parisinos 3-1 justamente contra el Lens en condición de visitante, el PSG perdió una enorme cantidad de partidos. Cayó contra el Rennes, cayó contra el Mónaco, perdió los 2 partidos con el Bayern, volvió a perder con el Rennes, perdió con el Lyon y cayó de local 3-1 con el Lorient. Sumado a esto, hay que decir que nunca logró encadenar más de 3 triunfos consecutivos, lo que hizo que le costara cerrar el campeonato. Pero finalmente, por las individualidades que mencioné antes, con un Mbappé que por 4º año consecutivo fue elegido mejor jugador de la Ligue 1 y con un Lionel Messi que siempre dio el plus necesario para que el equipo dirigido por Galtier tuviera un plus en la liga, le alcanzó para terminar de coronarse por 9º año de los últimos 11 con la Ligue 1. En el tercer lugar voy a poner al Barcelona. Cabe decir que los 3 primeros equipos obviamente están muy por encima del Bayern y del PSG, pero termino poniendo al conjunto catalán por debajo del City y del Napoli porque salió campeón a falta de 4 jornadas, es decir, muchas más que necesitó en comparación al Napoli, y teniendo en cuenta que el City tuvo que remontarle la liga al Arsenal mientras que el Barcelona fue primero desde hace bastante tiempo, más allá de que esto podría darle un plus al conjunto dirigido por Xavi, los de Guardiola claramente en cuanto a lo colectivo estuvieron muchísimo más por encima. Por eso mismo al Barcelona decido ponerlo tercero, más allá de que hay mucha más diferencia positiva que le sacó el Barcelona al PSG en este ranking mío que la que le sacan el Napoli y el City en los primeros 2 lugares, porque la realidad es que el Barcelona necesitaba una liga así. A pesar de tener ciertos altibajos en algunos partidos, la realidad es que el equipo dirigido por Xavi terminó realizando una muy buena competencia. Todavía falta un partido, por ahora le saca 11 puntos al equipo madrileño, Barcelona tiene 88 y el Real Madrid tiene 77. El Barça ganó 28 de estos 37 partidos, empató 4 y perdió 5. Quizás no convirtió tantos goles, 69, si lo comparamos con viejos equipos campeones de Barcelona, que estaban siempre muy cerca de convertir los 100 tantos o inclusive superarlos. La realidad es que este equipo no fue tan goleador, pero lo que sí tuvo de positivo es que en los 37 encuentros únicamente le marcaron 18 tantos, es decir, promedio de gol de menos de 1 recibido por cada 2 partidos, unos números muy buenos, sobre todo defensivamente, siendo un sector que Barcelona ha tenido con muchas bajas a lo largo del semestre, porque Araujo, Koundé y Christensen en general han tenido lesiones que han provocado que Xavi no pudiera armar su defensa ideal prácticamente nunca. En cuanto a las derrotas, también hay que tener en cuenta que 2 de estas 5 caídas se produjeron en los últimos 3 partidos, porque ya siendo campeón cayó 2-1 en el Camp Nou contra la Real Sociedad y perdió 3-1 de visitante con el Valladolid. Los únicos 2 partidos que perdió no habiendo salido campeón, es decir, todavía en competencia, fueron por
la jornada número 9, cuando perdió en el Santiago Bernabéu 3-1 contra el Real Madrid, y cuando cayó por la jornada 23 en condición de visitante 1-0 contra el Almería. Fue ese quizás en el momento de mayor duda, porque un par de días antes había sido eliminado por el Manchester United en los 16avos de final de la UEFA Europa League. Pero en general, en cuanto a lo que hizo el Barcelona en la Liga, poco hay que decir. Después está claro que la exigencia de un conjunto de la historia del Barça requería una temporada mejor. No puede darse el lujo de volver a quedar eliminado en fase de grupos de Champions, y por eso mismo se va a reforzar seguramente en el próximo mercado de pases como es debido. Ya había conseguido su primer título liguero, el Barça no salía campeón desde hace 3 temporadas, las últimas 3, 2 había ganado el Real Madrid y una el Atlético, por eso mismo es un título que se festejó y con muchísimas ganas. En el segundo lugar voy a poner al Manchester City, porque si bien es cierto que en definitiva salió campeón hace un par de jornadas y el Barcelona tenía la Liga Española asegurada desde hace más tiempo, la realidad es que el City fue segundo absolutamente durante toda la temporada y le arrebató la Premier League al Arsenal, lo que convirtió a los de Guardiola en tricampeones en cuanto a ganar la Liga Inglesa, y también se coronaron en 5 de las últimas 6 competiciones de este estilo. Ya terminó la Premier, ahora el City tiene que enfocarse únicamente el próximo 3 de junio en la final de la FA Cup contra el Manchester United, y el 10 de junio cerrará la temporada en la final de la UEFA Champions League contra el Inter de Milán. En cuanto a su rendimiento en la Premier, en los 38 partidos ganó 28, empató 5, perdió 5 con 94 goles a favor, 33 en contra, y con el máximo goleador en una temporada en la historia de la Premier, que fue Erling Haaland con 36 tantos, además de tener al máximo asistidor, a Kevin De Bruyne, con 16 asistencias. En total, el City fue un equipo que verdaderamente en cuanto a lo colectivo siempre estuvo a la altura de las circunstancias, más allá de algún que otro partido en el cual pudo haber mostrado alguna duda. De hecho, en esta última jornada, ya campeón, perdió con el Brentford 1-0, único equipo que le ganó los 2 partidos, porque antes de que se parara el fútbol por el Mundial de Qatar el 12 de noviembre del año pasado, el Brentford le había ganado 2-1 en el Etihad Stadium, y ahora en esta última jornada lo derrotó 1-0 como local. Las otras 3 derrotas del City en la Liga fueron contra otros 3 equipos del Big Six en condición de visitante. Perdió 1-0 contra el Liverpool en la fecha 11, cayó 2-1 contra el Manchester United en la jornada 20, y perdió 1-0 contra el Tottenham por la fecha número 22. Hay que decir que tuvo un increíble cierre de torneo, en donde se destaca claramente el triunfo contra el Arsenal, que le permitió depender de sí mismo. El 26 de abril le ganó 4-1 al conjunto dirigido por Arteta, y prácticamente desde esa fecha todos sabíamos que el Manchester City iba a coronarse campeón. Está claro que sin el bajón de nivel muy pronunciado que tuvo el Arsenal, que sumó 50 de los primeros 57 puntos que hizo, es decir, tuvo una primera mitad de Premier espectacular, pero que en la segunda parte solamente hizo 34 puntos de 57, lo que hizo que el City pudiera superarlo ampliamente sin ningún tipo de inconveniente, con un juego colectivo que siempre estuvo por encima de lo individual, porque más allá de tener a Haaland y a De Bruyne y a otros futbolistas con un enorme nivel, la realidad es que cuando alguno de estos faltó, el City siempre estuvo por encima de la media, no solamente de los equipos de la Premier, sino de todo el fútbol europeo. Es el máximo candidato a quedarse con la UEFA Champions League, y si gana este torneo, la Liga de Campeones y también la FA Cup, logrará una triple corona inédita en la historia del club. Y en el primer lugar de este top tengo que poner al Napoli, porque sinceramente, y si bien es cierto que deberá ganar en la última jornada para ser el mejor de todos los equipos en cuanto a puntos, porque tiene 87, y en caso de sumar de a 3 alcanzará los 90, la realidad es que el Napoli es campeón desde hace ya más de un mes, por lo menos desde que lo sabemos. Después está claro que matemáticamente tienen que dar los números para que se corone con el título, pero logró salir campeón después de 33 años y tuvo una temporada verdaderamente excepcional, con un Víctor Osimhen con 25 goles siendo el máximo anotador, y con una gran sorpresa como Vicha Kvaratskhelia con 10 asistencias siendo el máximo asistidor. El Napoli siempre fue el mejor equipo de Italia, más allá de que en la Champions tuvo la dolorosa eliminación contra el Milan.
El conjunto dirigido por Luciano Spalletti fue sin lugar a dudas el equipo que mejor juego colectivo y que mejores individualidades tuvo durante todo el torneo en esta Serie A. Es verdad que si hacemos un 11 con las máximas figuras, no sé cuántos futbolistas del Napoli aparecerían en ese equipo ideal, porque el Inter tiene muchas figuras, de hecho va a jugar la final de la Champions, porque el Milan tiene jugadores también de mucha jerarquía, porque la Juventus tiene futbolistas y figuras que están muy por encima en algunos casos de los jugadores del Napoli, pero colectivamente Spalletti logró sacar lo mejor de cada uno de estos futbolistas que representaron la camiseta del elenco de Nápoles, y por eso mismo el campeonato se puede decir que hasta le resultó sencillo. Si tomamos en cuenta el inicio de la Serie A, el Napoli recién perdió el invicto en la competencia el 3 de marzo, la fecha número 25, cuando cayó 1-0 en condición de local contra Lazio. Es cierto que en el final de esta temporada, si contamos ese partido hasta este último en el cual igualó 2-2 contra el Bolonia, todavía falta el encuentro del próximo 4 de junio en el cual cerrará la Serie A contra la Sampdoria en condición de local. Perdió 4 partidos, también perdió 2 con el Milan, 1 por la Champions y 4-0 en condición de local por la Serie A, y también cayó 2-0 contra el Monza. A su vez no pudo ganarle ni al Hellas Verona, ni a la Salernitana, ni al Udinese, y tampoco este último ante el Bolonia. Pero la realidad es que lo que hizo el Napoli a lo largo de todo este torneo, sobre todo en el inicio de la competencia, fue verdaderamente excepcional. No perdió ningún partido antes del Mundial y ganó absolutamente todos, con excepción de los empates en condición de visitante contra la Fiorentina y de local contra el Lecce, y cuando cayó en Anfield por la sexta jornada de la fase de grupos 2-0 contra el Liverpool. Lo del equipo de Spalletti fue espectacular, y por eso mismo, si bien es cierto que colectivamente a lo mejor no está a la altura del Manchester City, de hecho ni siquiera se le acercan sus mejores jugadores en comparación a los del equipo inglés, la realidad es que en Italia fue el amplio dominador durante toda la temporada, logró salir campeón después de muchísimo tiempo, y por eso fue el mejor equipo de los ganadores de las 5 grandes ligas europeas. Para darle un cierre al video, claramente ustedes pueden tener su respectiva opinión de quién fue el mejor campeón de una liga de Europa en esta temporada en relación a lo que fue mi top, porque sinceramente esto es muy cambiante, nadie opina lo mismo que otra persona, y además estamos hablando de fútbol. Por eso mismo, si alguien cree que el mejor campeón fue el City, es totalmente aprobable. Si alguien cree que el mejor fue el Barcelona, también es totalmente respetable. Y si alguien cree que es el PSG o el Bayern, que a mi entender fueron los dos campeones más flojos, también es totalmente válido. En cuanto a lo que viene en la siguiente temporada, muchos de estos equipos seguramente ya se estén armando para intentar ganar la Champions. Todos ellos son candidatos a llevarse el título en la temporada 2023-2024, y a su vez también seguramente querrán revalidar sus títulos ligueros. No será para nada sencillo para ninguno de ellos, pero obviamente en cada una de las temporadas todo absolutamente cambia. Todavía falta para que arranquen nuevamente las competiciones locales, de hecho algunas ligas todavía tienen que jugar su última fecha, pero en definitiva PSG, Manchester City, Bayern Múnich, Barcelona y el Napoli fueron los 5 grandes campeones de las 5 grandes ligas europeas.